Idlib. Idlib es una de las ecuaciones más difíciles en Siria. El gobierno siria avanza y gana terreno a sus enemigos con la ayuda de las bombas de Rusia. Pero hay un grave problema, un traidor, un ratero. ¿Quién es? Más aún, si el ejército de Siria se decide, podría desatarse una conflagración militar inesperada. Idlib, en Siria, es hoy la ecuación que la inteligencia de Estados Unidos, de Rusia, de Siria, pero sobre todo de Turquía, están tratando de resolver y les urge. Soy Roberto Lamadrid y esta noche, desde el polvorín del mundo, desde el lugar donde convergen los intereses mundiales, desde Oriente Medio, detrás de la razón. El terrorismo todavía existe en las regiones del norte. Lo que es aún más lamentable es que todavía se beneficia del apoyo de Turquía y los países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y especialmente Francia. Por lo tanto, todavía es temprano para hablar de la victoria. Turkey is in this for the long haul. Turkey is going to try and resurrect its Ottoman Empire ambitions, and therefore it needs to be reacted to in a very lightning quick strike by the Syrians, by the Russians, by the Iranians. В северной части Сирии, а также сопровождение гуманитарной помощи. У нас еще много задач по Идлибской зоне, потому что там большое сосредоточение боевиков, которые перебегают в другие страны, в том числе и в Ливию, кстати говоря. لكن ما أريد أن أقوله عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل، سرق القمح، سرق النفط بالتعاون مع داعش، والآن يسرق الأرض. Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. El señor Tagaví se estrena como investigador. Felicidades. Gracias al redactor y gracias sobre todo al periodista en jefe. Ahí está Keiván Moselli. Muchas gracias. Vámonos directamente con nuestros invitados. Esta noche tenemos invitados de lujo. Un gran académico, Jorge Luis Santa Cruz, periodista allá en México, y Daniel Lobato, que usted lo conoce muy bien, analista internacional en Madrid. Buenas noches aquí en Teherán. Daniel, comienzo contigo. A ver, ¿cuál es el peligro de Idlib? Y lo pregunto porque viendo los hechos, Siria no puede tomar el control de Idlib porque Turquía está ahí, incluso la acusan de apoyar a los terroristas. Turquía no se va a ir, entonces lo único que quedaría es un bombardeo total. Es decir, atacar a los terroristas, pero también esto implicaría atacar a las tropas turcas. Si eso pasa, pues entonces se arma la gran guerra. Turquía atacaría directamente a Siria, Rusia defendería y Estados Unidos entraría. Y esto a nadie le conviene también. Entonces, ¿cuál es el peligro de Idlib? Por favor, Daniel. Luego irá un enfrentamiento entre Siria y Turquía.
¿Puedes repetir porque no se te escuchó? En todo caso, lo que está claro es que Turquía ha sido el gran enemigo del pueblo sirio y del Estado sirio durante estos 8 años de guerra. Ha sido el gran horno, la gran fábrica de terroristas, de dejar el paso libre, franqueado a terroristas, de suministrar arma, logística, edificios, tanto en Turquía como en las zonas conquistadas por los terroristas. Hoy en Idlib hay hasta 8 torres de vigilancia turcas dentro de las zonas terroristas. Recordemos que Idlib es un inmenso container de terroristas reciclados que en su momento han tenido etiquetas de Daesh, luego de Al-Nusra, luego de Hayat Tahrir al-Sham, distintas franquicias, pero en definitiva todos y cada uno de ellos pagados por Turquía. No se podrá conquistar Idlib si no es con un acuerdo a gran escala con Turquía a nivel geopolítico. Pero ese acuerdo puede llegar. Será la única forma en la que Siria podrá reconquistar Idlib. Y ese acuerdo será que Turquía pondrá encima de la mesa como precio el norte de Siria, toda la franja desde Jarabulus hasta Qamishli, para continuar y materializar su limpieza étnica que ya ha comenzado de población kurda y dejar una zona arabizada con refugiados sirios árabes. Ese será el precio que pondrá Turquía para ceder Idlib al gobierno sirio. Se ve oscuro, Daniel. A ver, Jorge Luis, la batalla por Idlib pues parece conducir a un callejón sin salida. Incluso el mismo Putin y el mismo presidente de Siria dicen que aún no se puede hablar de victoria. Por favor. Sí, efectivamente, tengo muy débil retorno de audio. Ruego una disculpa si no respondo a tiempo. Estimado Roberto, colega que nos acompaña, la situación en Idlib es sumamente grave porque, en efecto, el gobierno encabezado por el presidente turco, el señor Erdogan, se ve que está dispuesto a llevar la desestabilización a su máximo nivel. ¿Qué sucede en Idlib? Bueno, en realidad suceden 3 cosas. La primera, que el modelo unipolar, el modelo globalista, atlantista, se resiste a perder la hegemonía sobre el planeta. Número 2, no nada más está en juego la soberanía de Siria, porque lo vemos. Turquía, por ejemplo, sabotea las reuniones en Ginebra, en Suiza, que se han convocado para definir la nueva constitución de ese país, sino que en Siria, en Idlib, está también en puntos suspensivos la consolidación en Eurasia del modelo tripolar, del modelo encabezado por Estados Unidos, por Rusia y por China. Y finalmente, lo que sucede en Idlib nos muestra cómo descaradamente, además de Turquía, también siguen entrometidas otras potencias occidentales. Me refiero a Estados Unidos, que en este momento está en posesión de importantes regiones petroleras de Siria, de Francia, cuyo presidente es un protagónico, que no sabemos si sigue financiando el terrorismo, pero que mantiene tropas en Siria sin la autorización, el consentimiento del gobierno de Bashar al-Assad. Y número 3, la participación del Reino Unido, que está detrás, por ejemplo, de una falsa organización de defensa de los derechos humanos, que es la de los cascos blancos. Roberto. Gracias. Te van a hablar por teléfono porque no se escucha bien el audio vía fibra. Por favor, ahí sí nos contestas. Daniel, a ver, no obstante, el ejército de Siria, junto a los kurdos, pues ha ido avanzando poco a poco, pero denuncian que el presidente Erdogan no ha cumplido ni con los acuerdos de Astana ni con los pactos secundarios. Se había acordado que Idlib fuera una zona desmilitarizada, pero pues nadie lo ha respetado. La pregunta que ya la tocaste, pero quiero ir al fondo. ¿Por qué Turquía no está cumpliendo? ¿Traerá entre manos ese gran plan secreto hace años y que ahora ya es
evidente. Por favor, Daniel. Bueno, Turquía ha tenido un plan secreto con Siria desde hace muchos años, desde hace décadas. Hay que recordar que ya en los primeros años 90 amenazó al anterior presidente Hafez el-Assad de hacer lo que ha hecho ahora, de invadir el norte de Siria para expulsar al PKK kurdo del norte de Siria. Amenazó con una invasión militar. La Unión Soviética acababa de desmoronarse. Bueno, no se materializó porque Hafez el-Assad expulsó en aquel momento, el gobierno sirio expulsó al PKK, Öcalan, etcétera, etcétera. Pero tiene muchos planes para el norte de Siria desde hace mucho tiempo. Davutoglu también lo teorizó en un libro. Y esos planes incluyen, como he dicho antes, hacer una limpieza étnica del norte de Siria de población kurda por esa guerra que Turquía lleva con el pueblo kurdo, y ha aprovechado las revueltas que hubo en 2011 en Siria para alimentar la guerra con esos terroristas a sueldo de Turquía, anteriormente también a sueldo de Qatar, a sueldo de Arabia Saudí, pero especialmente a sueldo de Turquía por $200 al mes, no más. Fíjate que se puede rastrear en internet. Hay un titular del Telegraph, un periódico británico muy reconocido, de 2011, junio de 2011, que la guerra en Siria apenas había comenzado, y lo puedes rastrear en inglés, en el cual ese titular dice: Erdogan quiere crear una buffer zone, una zona de seguridad en el norte de Siria para los refugiados sirios. En aquel momento no existían refugiados sirios. En Turquía solo había 10.000. Eso no es nada. Es decir, ya estaban los proyectos cuando aún no estaba la guerra en Siria. Y además, otro objetivo: Erdogan ha aprendido que las ocupaciones salen gratis. Ha aprendido que los altos del Golán, nadie ha exigido a Israel su devolución. Ha aprendido que el norte de Chipre, nadie le ha exigido la devolución de la ocupación militar del norte de Chipre. Y por tanto, en un momento dado, como Antioquía se acabó apoderando de ella Turquía, de la Antioquía siria, pues también juega a la apropiación territorial del norte de Siria en un futuro. Oye, yo iba también más profundo, bueno, ya fuimos profundo, pero también a nivel más general. Daniel, pues no es que quiera implementar, te pregunto directamente, el gran imperio otomano, que en algún momento pues aplastó a parte del mundo, porque fíjate, no es de gratis que esté jugando con la OTAN y con Rusia, ¿no? Por un lado tiene amarrada a la OTAN por ser miembro, y por el otro lado le compra misiles rusos S-400, y además no es casualidad que desde hace tiempo pues se mandó a hacer un palacio que nadie tiene en el mundo y que hoy es la casa de Erdogan. Es la intención, y yo creo que se ve cada día más claro, pero es ese el plan, ¿no? El gran imperio otomano. Esa es la estrategia que ha seguido con esas dos parejas de baile. Una pareja de baile ha sido la OTAN y Estados Unidos, otra pareja de baile ha sido Rusia, y en cada momento iba cambiando para obtener el máximo beneficio, ¿no? Pero ha habido una tercera pareja de baile en todo esto, en este gran diseño estratégico de Erdogan. La tercera pareja de baile ha sido la Unión Europea. Con el grifo de los refugiados, Erdogan ha conseguido extraer 6.000 millones de euros a la Unión Europea en compensación por retener a los refugiados sirios dentro de Turquía como prisioneros. Refugiados sirios a los cuales, por cierto, no les da ese estatus de refugiados. Son residentes temporales para utilizarlos de mano de obra en los grandes suburbios de las grandes ciudades turcas. No les da protección de refugiados, no les da asilo de refugiados, los utiliza como mano de obra, y a la vez obtiene 6.000 millones de euros que, en lugar de utilizarlos para tratar, cuidar, alimentar a estas personas refugiadas sirias, hasta 5 millones de personas ha tenido en Sirias, Turquía, lo que ha utilizado esos 6.000 millones ha sido para comprar los misiles rusos. Entonces ha jugado muy bien entre tres parejas de baile, utilizando a Siria como un gran pastel en el cual pues no ha tenido ningún problema en traficar con el petróleo sirio, con ISIS, para luego vendérselo a Israel, en alojar a el Baghdadi. Ahora hemos visto la última operación, que no sabemos si ha sido cierta o no, ya lo debatimos aquí en Detrás de la Razón hace otros programas, pero en todo caso ha estado alojada toda la familia de Baghdadi en Idlib, y como ella, muchos otros terroristas curados en hospitales turcos, etc. Ha sido un gran diseño de Turquía desde hace más
de 10 y 15 años, este gran juego. Bien, escuchando, Jorge, escuchando al propio Bashar al-Assad, que llama ratero a Erdogan, escuchando lo que dice Daniel Lobato, escuchando a Putin que le da la mano a Erdogan, podríamos decir que quien va ganando de todos es Turquía, ya que engañó a Estados Unidos, engañó a Siria, engañó a Rusia, ataca a Turquía, ataca a los kurdos, se apodera de zonas dentro de Siria, ante la mirada de Rusia, de Estados Unidos y de Siria. Jorge. Bueno, Roberto, nuevamente con ustedes, gracias. El riesgo de una guerra generalizada, desde mi muy particular punto de vista, existe. ¿Por qué? Porque las ambiciones de Erdogan son prácticamente ilimitadas. Además, al atlantismo, al modelo unipolar que está enquistado en Occidente, le conviene la guerra. Las empresas de armas ganan al año algo así como 150.000 millones de dólares. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin ha dicho que Rusia no iniciará ningún ataque. El asunto radica pues en que Rusia juega un factor de contención. De Rusia no debemos esperar el ataque. Sin embargo, si Erdogan desde Turquía decide una guerra generalizada contra Siria, esta guerra debería tener seguramente una respuesta. Me atrevo a pensar que Putin y su canciller Sergei Lavrov agotan o están tratando de agotar las negociaciones diplomáticas para evitar esto. La diplomacia es un factor hasta cierto punto controlable. El elemento incontrolable es la personalidad y la ambición de Erdogan. Y con esto devuelvo los micrófonos y la imagen. Bien, Daniel. Oye, dos preguntas. ¿Por qué estos terroristas son tan resistentes? Solo para darnos una idea, Rusia informa que en las últimas horas han sido 80 ataques, pero en los últimos meses ha lanzado 11.000 ataques aéreos ahí en Idlib. Y los terroristas siguen de pie. Y dos, pues esto implica un gasto de miles de millones de dólares, ¿no? A ver. Bueno, pues siguen ahí por la sencilla razón de que siguen cobrando su dinero. Como en Libia, como en Siria, estos falsos guerrilleros de la libertad comenzaron desde un inicio cobrando sueldo de Qatar. En aquellos momentos, hace 8 años, eran $1.000 al mes. Luego la cosa se ha ido devaluando por los años de guerra, por la crisis económica en la que está sumida Turquía, etcétera, por el relevo que ha dado Turquía a esos pagos. Y claro, cuando alguien hace un modo de vida, esa lucha a través de dinero, sin ningún ideal, pues al final conviertes eso en un modo de vida en el cual te conviertes en alguien poderoso, en el cual tienes muchas mujeres esclavizadas yezidíes, capturadas en Irak, o tienes esclavos de otro tipo y poder y mucho dinero, joyas, traficando con artesanía, con antigüedades sirias o con petróleo sirio. Es decir, se tiene poder, se tiene dinero, se tiene la capacidad sobre la vida y la muerte, y se tiene además incluso tanques Leopard. Hemos visto algunas de las milicias terroristas mercenarias de Turquía en Idlib y en el norte de la franja norte de Siria con tanques Leopard de la OTAN alemanes. Entonces, bueno, esto es increíble que esté suministrando el segundo ejército de la OTAN, como es el turco. El primero es Estados Unidos, el segundo ejército de la OTAN es Turquía. Pues bueno, está suministrando, y sobre todo pues porque Europa le hemos dado 6.000 millones de euros a Turquía a cambio de no cumplir la legalidad internacional con las personas refugiadas, a cambio de que las encierre en cautiverio turco a esas millones de personas sirias. Entonces le hemos proporcionado suficiente dinero como para chantajear a múltiples dimensiones, a Siria, a la Unión Europea, a Turquía, a Rusia, a Estados Unidos, a todo el mundo con el fin de obtener sus objetivos. Bien. Decía 11.000 ataques aéreos
hechos solo en Idlib, hechos por Rusia. Esto sin duda, Daniel, pues significan un gasto tremendo para Rusia. Y ahora yo te pregunto, Jorge, viendo esto, ¿por qué es tan importante Siria para Rusia? ¿Y es solo la posición geoestratégica o qué cosas más hay que le importan a Rusia? Por favor. En realidad es la posición geoestratégica. Si me permiten, yo quisiera mostrar en un mapa mundi dónde se encuentra Turquía. O sea, Turquía está en el eje, en el centro que conecta a Europa, a Eurasia y que conecta al Medio Oriente y muy cerca de África. Si Rusia pierde el bastión que todavía conserva en Siria, entonces las fuerzas del atlantismo se extenderán a tal grado que dejarán acorralada a esta República Federal que encabeza Vladimir Putin. A eso agreguemos, por favor, el asunto del petróleo, el asunto del gas y, por supuesto, el asunto que tiene que ver con el acceso que pudiese conectar a Rusia con la nueva ruta de la seda de China. Lo que a juicio de un servidor se debería hacer por parte del gobierno ruso y por parte del gobierno chino y del gobierno sirio es que de una buena vez y por todas, Roberto, Daniel, se exhiba ante el mundo entero todo lo que está detrás. Escuchaba yo a Daniel dar puntualmente cifras, datos. Bueno, que se abriera toda esa documentación y que el mundo conociera qué es lo que está detrás de estos afanes guerreros. Roberto. Bien, Daniel, hay la posibilidad de que algunos expertos dentro de Rusia dicen que fue impulsado Vladimir Putin, si no es que ordenado por la Iglesia Ortodoxa que está en el Kremlin, para que no cayera Siria, ya que Siria hay también lugares santos como Palmira, como Mulala, donde se habla arameo, por ejemplo, el lenguaje de Jesús, o Palmira, que es uno de los lugares donde están las iglesias cristianas más antiguas, y que de hecho ahí bueno, pues han tratado discretamente los rusos de reconstruir todas esas iglesias y monasterios cristianos. Hay también esa posibilidad que tenga un tinte de la unificación, sobre todo rusa, a través de la Iglesia Ortodoxa. Es verdad que es lamentable porque el arameo, que era la lengua franca de la antigüedad, era el idioma que hablaba Jesucristo y se hablaba incluso hasta el imperio mongol, hablaba arameo y escribía en arameo, en siriaco. Bueno, en definitiva, esa lengua está muy localizada en algunas zonas de Siria y de Irak, ya apenas queda, más que algunas localizaciones, y por supuesto el tesoro y el patrimonio arqueológico vivo, de la arqueología viva de distintas religiones en Siria, es tan rico que hay que preservarlo. Pero yo creo que aquí en estas cosas pesa más, digamos, la realidad pragmática de la geoestrategia y del papel que juega Siria, como antes decía mi contertulio, en la geoestrategia mundial, en su posición en el centro del mundo, y así ha tenido que pasar pues con la base de Tartus de Rusia, que era para Rusia vital para su flota del Mediterráneo y para no perder hilo en lo que es Oriente Medio y no verse acechado aún más. Y ha tenido que soportar Rusia pues que terroristas a sueldo de Erdogan le derribaran un avión de pasajeros en el Sinaí de turistas rusos, recordémoslo, en el año 2015, o que le asesinaran a su embajador en Ankara, un ex policía de Erdogan. Entonces ha tenido que tragar muchos sapos Putin para sentarse a la mesa de Erdogan, con Erdogan, para negociar, entender que Siria requiere una negociación muy frágil. También, por supuesto, la preservación de los sitios históricos y religiosos, por supuesto. Gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Un abrazo a los dos. Gracias por aportar. Se nos fue rapidísimo el tiempo.
Abrazos, muchas gracias. Sí, lo preguntábamos ahí porque hay muchos que se negaban en Rusia a entrarle al conflicto sirio y por eso es que se apunta esto precisamente en Palmira, una ciudad destruida por los terroristas de Daesh. Ahí en Palmira, Rusia envió una orquesta sinfónica. Curiosamente, una ciudad santa para el cristianismo. La orquesta dio un concierto magistral en las ruinas de Palmira. Para muchos, sin duda, este es un mensaje de que la Iglesia Ortodoxa, que está en el Kremlin, manda y ha derrotado a los terroristas de Daesh. Un mensaje no solo de poder político, sino también religioso. Hay que estar siempre atentos. Buenas noches.